A las 3:17 de la mañana, un mensaje decía: no te des la vuelta. Creí que estaba solo, o eso quería creer. Vibró de nuevo: te veo desde el reflejo. Miré el espejo, no había nadie detrás de mí. Solo oscuridad. El espejo se empañó. Unas letras invisibles dibujaron: tú no estás solo en tu cuerpo. El aire se volvió gélido. Mi reflejo sonrió antes que yo. Movió la cabeza. Yo no. El último mensaje llegó: gracias por salir del camino. Desde entonces, cada vez que te mires al espejo, pregúntate algo: ¿estás seguro de que sigues siendo tú? Ocupan tu lugar esperando el momento exacto. Y cuando ocurre, nadie nota la diferencia, excepto tú. No volví a dormir. Apagué el celular y evité los espejos. Pero a las 3:17 de la mañana, alguien llamó a la puerta. Solo el timbre, una y otra vez. Miré el reflejo de la ventana y lo vi. Era yo, pero con una sonrisa que no sentía. El celular vibró, aunque estaba apagado. Un último mensaje apareció: no salgas. Ahora me toca a mí. Sentí mis piernas caminar solas hacia la puerta, sin control. Mi reflejo levantó la mano y tocó el cristal desde el otro lado. Cuando abrí, no había nadie. Solo silencio. Algo cambió en mí. A veces respondo sin recordar qué iba a decir. Cada madrugada, a las 3:17, el espejo sonríe antes que yo. Ya no soy yo. Si estás viendo esto, mira detrás de ti solo una vez. Si tu reflejo se adelanta, ya es tarde. Él ya salió de ti. Dicen que si alguna vez escuchas a una mujer llorando en la noche, no te acerques, porque ese lamento no es humano. Hace muchos años, en un pueblo junto al río, vivía una mujer llamada María que se enamoró de un hombre que jamás la amó de verdad. Con él tuvo 2 hijos, pero cuando él la abandonó para irse con otra mujer, la desesperación y la rabia nublaron su mente. Y esa misma noche llevó a sus hijos hasta la orilla del río, donde el agua estaba oscura y silenciosa. Y en un acto que marcaría su destino para siempre, los perdió entre las corrientes. Pero cuando el sonido del agua se apagó, María comprendió el horror de lo que había hecho, cayó de rodillas, rasgó el aire con sus gritos y solo pudo repetir una y otra vez: mis hijos, sin saber que ese sería el último momento de su vida como humana. La muerte no le trajo descanso, porque su alma fue castigada a vagar eternamente buscando a los hijos que había perdido. Y desde entonces su espíritu aparece cerca de ríos, lagos y calles solitarias, vestida de blanco y con el rostro cubierto por un velo, llorando sin descanso mientras llama a sus hijos en la oscuridad. Y quienes han escuchado su lamento aseguran algo aterrador. Cuando el llanto se oye lejano, ella está cerca, pero cuando parece escucharse justo al lado del oído, significa que ya está detrás de ti, observándote en silencio, esperando el momento exacto para mostrarse, porque la Llorona no solo busca a sus hijos, también busca almas que carguen con su misma culpa y su mismo dolor. Muchos aseguran haberla visto y pocos se atreven a hablar de ello, porque dicen que aparece en las noches más silenciosas, cuando la luna ilumina el camino y no hay nadie alrededor, y que si se cruza con un niño lo confunde con uno de sus hijos, pero si ve a un adulto lo sigue lentamente hasta quebrar su mente con su llanto. Algunos cuentan que su rostro no tiene ojos, otros que es solo un vacío oscuro que paraliza el cuerpo, y que cuando finalmente te alcanza no te mata, sino que te obliga a escuchar su lamento hasta que pierdes la razón. Así que si alguna noche escuchas una voz que susurra: ¡ay, mis hijos!, no respondas, no mires atrás y jamás sigas ese llanto hasta el río, porque podrías no volver jamás. Todo comenzó cuando una niña de apenas 9 años fue llevada a una pequeña iglesia tras decir cosas imposibles, hablar idiomas que jamás había aprendido y gritar que algo vivía dentro de ella, algo que no era humano. Y durante meses fue sometida a exorcismos brutales dirigidos por un solo sacerdote, un cura joven pero firme en su fe, que aseguró escuchar al demonio decir su nombre antes incluso de presentarse. La niña levitaba, se retorcía y su voz cambiaba hasta convertirse en un rugido profundo que prometía volver. Pero tras el último ritual, algo salió terriblemente mal, porque la niña quedó completamente inmóvil, sin pulso, sin respiración, y horas después su cuerpo desapareció sin explicación. El Vaticano declaró el caso cerrado.
el sacerdote fue obligado a guardar silencio y los archivos fueron sellados, asegurando que la niña había muerto, aunque jamás hubo un entierro. Y el cura nunca dejó de sentir que aquello no había terminado. 33 años después, el mismo sacerdote, ya anciano, regresó a esa iglesia abandonada para oficiar una última misa, cuando escuchó una voz conocida resonar desde el confesionario, una voz imposible que le susurró: «He vuelto», y al acercarse vio a una mujer joven, con el mismo rostro que la niña, sin haber envejecido un solo día, quien alzó la cabeza y habló con la voz exacta del demonio que había enfrentado décadas atrás, revelándole que nunca había sido liberada, que había sido entregada como sacrificio en un ritual secreto para sellar algo peor, y que su desaparición fue ocultada por las altas esferas de la Iglesia para evitar el pánico, porque admitir la verdad significaba aceptar que el exorcismo falló. Minutos después, el sacerdote fue encontrado muerto de rodillas frente al altar, y todos los registros del caso fueron borrados definitivamente, porque hay historias que no deben salir a la luz, y nombres que no deben volver a ser pronunciados. Anneliese Michel era una joven alemana profundamente religiosa que, a los 16 años, comenzó a sufrir convulsiones violentas, desmayos y episodios en los que decía ver rostros demoníacos observándola desde las paredes, y aunque los médicos la diagnosticaron con epilepsia, nada funcionaba, porque su comportamiento empeoraba de forma aterradora. Aseguraba que no podía entrar a una iglesia, rechazaba objetos sagrados sin saber cuándo estaban cerca. De repente, empezó a hablar con voces que no eran la suya, gruñendo y afirmando estar condenada, hasta que su familia, desesperada, convencida de que aquello no era una enfermedad, pidió permiso a la iglesia para realizar un exorcismo, algo que no se autorizaba tan fácilmente. Tras meses de insistencia, 2 sacerdotes recibieron permiso para practicar el ritual, y lo que ocurrió quedó registrado en audios reales que aún hoy estremecen a quien los escucha, porque durante los exorcismos Anneliese decía estar poseída por múltiples entidades, afirmando ser Judas, Nerón y otros demonios. Su voz cambiaba por completo, su cuerpo se retorcía con una fuerza imposible y pasaba horas arrodillada golpeándose contra el suelo, negándose a comer, mientras repetía que debía sufrir para salvar a otros, y aunque se realizaron 67 exorcismos, cada uno más violento que el anterior, la joven se debilitaba cada vez más, pero nadie quiso detener el ritual. En 1976, Anneliese Michel murió con apenas 23 años, pesando menos de 30 kilos, con el cuerpo cubierto de heridas y los huesos deformados por las constantes postraciones, y tras su muerte, los sacerdotes y sus padres fueron llevados a juicio por negligencia, pero lo más perturbador vino después, cuando los audios de los exorcismos salieron a la luz y miles de personas aseguraron que lo que se escuchaba no podía ser fingido, dividiendo al mundo entre quienes creen que Anneliese estaba gravemente enferma y quienes afirman que fue víctima de una posesión real, porque hasta hoy nadie ha podido explicar cómo una joven sin conocimientos hablaba con esas voces, ni por qué, justo antes de morir, sonrió y dijo que todo había terminado. En los canales de Xochimilco, en México, existe un lugar real llamado Isla de las Muñecas, un lugar nacido de una tragedia. Todo comenzó cuando Julián Santana Barrera se mudó a la isla en los años 50 para vivir como ermitaño. Poco después, Julián aseguró haber encontrado el cuerpo de una niña ahogada. Desde entonces, nada volvería a ser igual. Convencido de que el espíritu de la niña lo atormentaba con lamentos y pasos, Julián buscó una forma de calmarla. Empezó a colgar muñecas viejas y rotas por toda la isla, sin brazos, deformadas por el tiempo, mirándolo todo. Con los años, la isla se convirtió en un bosque de rostros vacíos que parecen observar a cualquiera que se acerque. Hoy, el silencio solo se rompe con el viento moviendo cabezas de plástico que parecen susurrar en la oscuridad. Durante más de 50 años, Julián vivió rodeado de esas muñecas, asegurando que por las noches se movían solas, que abrían y cerraban los ojos, que susurraban el nombre de la niña ahogada y que él solo estaba cumpliendo una misión para mantenerla tranquila. Hasta que en 2001 ocurrió algo que hizo que la leyenda dejara de ser solo un relato, porque Julián fue encontrado muerto exactamente en el mismo lugar donde dijo haber hallado el cuerpo de la niña, décadas atrás, ahogado en el Canal Bajo. Circunstancias extrañas, como si la historia se hubiera repetido, y desde entonces visitantes aseguran que las muñecas cambian de posición, que algunas aparecen con expresiones distintas en las fotografías y que si te quedas demasiado tiempo en la isla, sientes que te observan desde todos los ángulos, como si no fueran simples objetos colgados en los árboles.
sino testigos silenciosos de algo que nunca debió comenzar, y que todavía no ha terminado. En 1931, en una granja aislada de la isla de Man, la familia Irving comenzó a escuchar arañazos dentro de las paredes, algo que parecía moverse entre la madera y el yeso, pero no eran ratas, porque una noche, entre los crujidos, una voz aguda rompió el silencio y dijo claramente: «Soy Heath», asegurando ser una mangosta nacida en la India con el alma de un humano. Y lo más inquietante no era solo que hablara, sino que respondía preguntas en tiempo real, se burlaba, cantaba canciones obscenas y revelaba secretos que nadie fuera de esa casa podía conocer. Conversaciones privadas, pensamientos íntimos, incluso detalles de vecinos que después resultaban ser ciertos. Decía poder volverse invisible y moverse a una velocidad imposible, y aunque prometía proteger a la familia, también los amenazaba con matar al ganado si lo ignoraban. Durante años la voz convivió con ellos, riendo en la oscuridad y susurrando desde las paredes, siempre observando, siempre escuchando. La noticia se extendió y periodistas e investigadores viajaron hasta la granja para descubrir la verdad, pero ninguno logró ver a Heath directamente, solo escuchaban su voz proveniente de rincones imposibles, a veces desde el techo, otras desde el suelo, como si la casa entera estuviera viva. La criatura afirmaba saberlo todo. Decía poder leer la mente y aseguraba que podía estar justo detrás de cualquiera sin ser vista. Y aunque algunos creyeron que era un engaño, otros quedaron profundamente perturbados por la forma en que aquella entidad interactuaba sin mostrarse jamás. Hasta que con el paso de los años la actividad disminuyó y la familia abandonó la propiedad. Pero lo verdaderamente inquietante ocurrió después, cuando nuevos habitantes aseguraron oír susurros entre las paredes vacías, la misma voz aguda, la misma risa burlona repitiendo: «Sigo aquí, porque si Heath nunca tuvo cuerpo, entonces nunca pudo morir».